Una vez más, hermanos, estoy muy feliz de estar aquí con cada uno de ustedes. En verdad creo que ha sido un buen tiempo, un año, más de un año, ¿no? Desde la última vez que tuve la oportunidad de estar aquí entre todos nosotros. Y le agradezco a mi Dios y a nuestros hermanos por darme esta oportunidad de estar aquí en esta noche. Gracias, hermanos, siempre por su paciencia, ¿no? Sabemos que la semana se está acabando, gracias a Dios. Sé que algunos no trabajan afuera, otros adentro. Y lo bonito de la semana que se acaba es que vamos a tener una oportunidad ahora, frecuentemente decimos, de adorar a Dios. Esa es la expresión, ¿no? La expresión es que ahora vamos a ir a la iglesia a adorar. Y creo que es una expresión bonita. Es un buen pensar que ahora vamos a tener esa bella oportunidad de adorar a Dios. Lo interesante de esta expresión es que hay más en lo que tiene que ver con la adoración que algunas veces nosotros tal vez se nos olvida o entendemos. Esta noche quiero hablar acerca de la necesidad o mi necesidad de adorar. Y quiero que podamos meditar en algunos puntos, especialmente en un verso. Vamos al libro de Salmos, capítulo 66. Salmos 66, y vamos a ver el verso 4. Salmos 66, verso 4. Y nos dice ahí, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Miramos que es una bella promesa, es un pensamiento muy bonito. Y no solamente eso, pero es una profecía que va a llegar un momento donde toda la tierra va a adorar ¿a quién? A nuestro Dios. Y es un pensamiento que creo que debe traernos gozo, ¿no? El libro de Salmos 96, vamos a ver a capítulo 96, vamos a ver el verso 9. Salmos 96, veamos ahí el verso 9. Nos dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. ¿Por qué es que este mandato está ahí? Porque es que nos recuerda una vez más que tenemos que adorar a Dios. Y eso es lo que decimos, ¿no? Decimos nosotros, adoramos a Dios en el sábado, vamos a la iglesia en el sábado. Yo sé que aún yo mismo lo he dicho algunas veces, que vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a examinar un poquito acerca de qué significa adorar a Dios y qué significa que un día, en un momento en el futuro, toda la tierra va a adorar a nuestro Dios. Antes de esto, me gustaría regresar al principio del pueblo escogido de Dios. Y este fue Israel. Había un problema con Israel. Israel había pasado más o menos unos 200 y algo años, 230 años, más o menos, en Egipto. Y de esos 230 años, unos tal vez 140, 150 en esclavitud. Y Dios quería que este pueblo adorara a él o que le adorara. Ahora, ¿por qué solamente Dios no dijo, ok, Israel, desde hoy en adelante ustedes van a venir al templo o a la iglesia y ahí me van a adorar? Todos los sábados que venga Israel a adorarme. ¿Por qué no dijo eso Dios solamente? Vamos a ver. Vamos al libro de Éxodos capítulo 8, verso 1. Éxodos capítulo 8, ahí vamos a ver el verso 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra ante Faraón y dile, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hay otras versiones que no usa la palabra para que me sirva. No sé si alguien más tiene otra versión que dice algo diferente.
Todo dice para que me sirva, ¿no? Hay una versión que la Biblia de las Américas que dice, deja libre a mi pueblo para que me adore. Esa palabra sirva significa adorar. Deja ir a mi pueblo para que mi pueblo me pueda adorar o servir. Pero ¿a poco no podían adorar o servir a Dios en Egipto? Porque nada más iban a la iglesia solamente los sábados y todos estaban felices, ¿no? Los sábados en la iglesia y la semana ¿dónde? A la esclavitud. ¿Qué clase de oración fuera esa? ¿Qué tan feliz estuvieran esos adoradores si 6 días en la semana le estaban dando duro y duro y duro a todo? A los dueños, ¿no? A los superiores, a aquellos que los dominaban, que les pegaban, que los maltrataban, los forzaban. ¿Por qué no podían hacer eso y en el sábado adorar a Dios? Algo interesante aquí, hermanos, que quiero que meditemos en esta noche. El Señor quería que su pueblo primero fuera liberado. Primero tenía que haber liberación, libertad de esa gran esclavitud para que pudieran adorar a Dios o servirle de la manera correcta. Dios no quería que su pueblo le adorara solamente en los sábados y estuviera esclavo 6 días a la semana. Quiero que pensemos en esto, porque creo que muchas veces nosotros intentamos de hacer algo en contra de lo que Dios mismo quería para su pueblo. Dios quería que su pueblo le adorara. No solamente quería, Él estaba exigiendo adoración. Él exigía adoración de su pueblo, pero para que Él pudiera exigir adoración, Él tenía que hacer algo imposible. La libertad de toda esclavitud era la única manera de tener una verdadera adoración. ¿Sabían ustedes que no puede haber adoración verdadera a Dios si pertenecemos a alguien más o si servimos a alguien más 6 días a la semana? Si estamos esclavos de Faraón, ¿qué clase de adoración fuera esa? No solamente eso, pero ¿qué clase de Dios fuera ese que dice, adórame y continúa como esclavo? El no tener libertad de esa gran esclavitud significa no tener una verdadera adoración. Entonces, por lo tanto, quiere decir que el Dios de Israel, que exigía una adoración verdadera, el Dios que estaba diciendo, tienen que adorarme, ese mismo Dios tenía que dar libertad. Si Dios no podía dar libertad, ¿cómo Dios podía pedir adoración? Y ese es el problema del día de hoy, que muchas veces todos como cristianos creen algo, y esto es, voy a la iglesia el sábado, voy a la iglesia el domingo, el miércoles, el viernes, y voy a adorar a Dios. Pero, ¿qué tal lo demás? ¿Cómo es que Dios me pide que yo le adore cuando la gran mayoría, no solamente del pueblo que pretende ser cristiano, que dice que son cristianos, ¿no? Pero aún nosotros como pueblo de Dios adoramos a Dios los sábados, pero esclavos a Faraón durante la semana. Ahora, no sé cuál es tu Faraón. Puede ser que tu Faraón sea el trabajo, que no te deja hacer absolutamente nada más de la mañana hasta en la noche a trabajar. Y el sábado tan cansado que ni puedo ir a la iglesia. No sé si el Faraón de nosotros es nuestro carácter.
Es que así soy, decimos, ¿no? No sé si nuestro faraón es nuestra esposa, nuestro esposo, que no nos deja servir a nuestro Dios de la manera correcta. No estoy diciendo que debe existir un divorcio ni que debe de existir abandonar todo trabajo, ¿no? Absolutamente no. Vamos a mirar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, queridos, el que tenía o el que exigía adoración tenía que tener poder para librar. Mantengamos esto en mente porque va a ser una lección muy grande para nosotros hoy. La Biblia nos dice que en el principio Dios creó a Adán y a Eva. Vamos al libro de Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27. Porque en la creación de la humanidad algo sucedió que muchos en el día de hoy intentan de huir de una ley que existe en nuestro ser, existe en nuestro ADN, existe en cada pensar, en cada acción, en cada motivo. Existe una ley que Dios puso que es imposible de huir de ella. Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. Ahorita vamos a comprobarlo con la Biblia y con la ciencia. Nos dice, y dijo Dios, Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y soñaré sobre los peces del mar, sobre las aguas de los cielos, las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y todo cristiano cree, y nosotros creemos, que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Dios nos creó no solamente en su imagen, pero nos creó para Él. Nos creó a cada uno de nosotros para servirle a Él, para adorarle a Él. La expresión en latín es image Dei o imago Dei, que significa en la imagen divina. Hay algo divino que Dios puso en nosotros, en nuestra mente, en nuestro pensar aún. Claro, en Adán y Eva, que en el día de hoy tristemente eso casi ha desaparecido, pero no por completamente. Ahorita vamos a ver. Llevar la imagen de Dios, queridos, eso significa que nosotros hay una necesidad en la humanidad de adorar a Dios. ¿Sabían que nosotros no podemos huir del adorar a Dios? Es imposible. Muchos han intentado, han tratado de huir de adorar a Dios. Y vamos a ver ahorita qué pasó con muchos gestos. La adoración, la necesidad, el deseo está implantado en nuestra naturaleza, que es imposible de huir de él. El servir y el adorar es como el respirar, una necesidad de la humanidad. Pero había un problema. Y ese problema es que la adoración no se puede forzar. La adoración no se puede exigir sin que haya en verdad en nosotros un libre albedrío. Sin que haya una libertad, la adoración no fuera sincera. La adoración fuera forzada o fuera actualizada como un robot. Para que la adoración fuera una adoración verdadera, tiene que haber un libre albedrío. Por eso es que existe el libre albedrío, para que yo tome la decisión si voy a adorar a Dios o si no lo voy a adorar. Y aquí es donde está para nosotros la opción. ¿A quién yo voy a adorar? Ahora, nosotros no adoramos a Dios solamente en el sábado, ¿no? Y ese es el problema muy grande. Ahora,
Mañana vamos a hablar un poco más acerca de esto. Saben que hay muchas naciones desde el principio de la humanidad, desde el momento que Caín estaba en este mundo pecaminoso, desde que él decide ir en contra de los requerimientos de Dios, comienza un sistema, no un sistema de no adorar, pero un sistema de adorar a algo diferente que Dios. La historia nos dice que en toda nación, en todo pueblo, en toda tribu, en toda lengua, saben que no importa si uno ve a los griegos, si ve a los romanos, si ve a los egipcios, si ve a los babilonios, si ve a naciones en Asia, China, Japón, si usted mira a los aztecas, si usted mira en todos lados, ¿saben algo que tienen en común todas estas naciones? Es que todos ellos han intentado de vivir una vida sin adorar al Dios verdadero. Todos. Pero ¿saben qué hicieron? En vez de adorar al Dios verdadero, crearon dioses para sí mismos, crearon dioses paganos de un nombre de acá, del nombre de allá, tienen un sinnúmero de dioses. Y ellos adoran a estos dioses falsos. Ahora, hay una clase de humano que dice, no, yo no adoro dioses ajenos. Yo creo en mí mismo. Yo creo que hay algo bueno adentro de la humanidad y este es el humanismo. El humanismo dice que nosotros no necesitamos a Dios, que yo mismo puedo ser mi Dios. Pero en verdad hay un Dios y es el yo. Ellos han intentado de huir y la ciencia nos dice. Hay un estudio que fue conducido en la Universidad de Oxford. Y este estudio, donde tuvieron como 60 personas de 20 diferentes países, ellos concluyeron y estaban investigando por qué es que en todas las naciones hay una inclinación, sin excepción, de adorar a algo, a alguien o algo creado por la imaginación humana. Ellos concluyeron que no importa quién es, no importa quién somos, está en la naturaleza humana, dicen ellos, el adorar a alguien o a algo. Eso quiere decir, queridos, que no hay nada que nosotros podamos hacer para huir del deseo de adorar. Pueden intentar. Los jóvenes eventualmente van a tener que tomar su propia decisión. Si van a adorar al Dios de la Biblia o si van a adorar al Dios del mundo, al Dios del yo, al Dios de los deseos humanos. Pero que van a adorar a alguien, van a adorar a alguien. ¿Saben que son raras las excepciones? O son raras, disculpen, las reglas que no tienen excepciones. ¿Sabían eso? Por ejemplo, yo siempre le digo a la gente que si tú te tiras de un avión de 30,000 pies de altura sin que tengas un paracaídas, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Qué pasa con esa persona? Se muere. Siempre se muere una persona que se tira de 30,000 pies sin paracaídas. ¿Saben que hay unos 2 o 3 personas que se han caído de un avión de 30,000 pies de altura y saben que han vivido para contar la historia? Eso se llama una excepción. La regla dice que si tú te tiras de un avión de 30,000 pies de altura sin paracaídas, vas a morir. Pero hay excepciones. Esas son excepciones y no es la regla. La regla de que la humanidad tiene que adorar a alguien, saben que está sin excepción. Y eso es algo muy raro, porque las reglas sin excepciones
son reglas de la naturaleza. Por ejemplo, yo tengo que respirar. Puede tal vez durar unos 5, tal vez 10. Algunos han durado hasta 24 horas, dicen, sin respirar. Pero nadie va a durar un año, ni 2 años, ni 10 años. ¿Qué va a pasar si una persona no respira por un año? Para eso no hay excepciones. Esta regla que toda humanidad ha adorado a alguien es sin excepción. Y no permitan, jóvenes y adultos, que Satanás le diga diferente. Porque todos tenemos una necesidad de adorar como respirar. Igual. Algunos han intentado de buscar otros dioses, como hemos mencionado. Hay un gran problema de estos dioses y mañana vamos a hablar un poco más acerca de esto. El problema está que estos dioses ajenos nunca nos van a dar las necesidades que nosotros tenemos. Yo puedo buscar al Dios del mundo, al Dios de la televisión, cualquier Dios. Eventualmente hay un espacio en el corazón que nunca va a ser llenado. No solamente eso, pero hay una tendencia humana de que si yo adoro a un Dios, ese Dios requiere sacrificios. No solamente cualquier clase de sacrificio. ¿Qué clase de sacrificio quieren los dioses paganos? El sacrificio de tu hijo, de tu hija, de tu esposa, de una virgen, de tu esclavo, de tus prisioneros. Y toda nación siempre ha llevado a un punto, y este es matar a los humanos, hacer sacrificios a ellos. Se nos dice que algunos de ustedes tal vez conocen más, ¿no? Los aztecas, cuando estaban construyendo la gran pirámide de Tenochtitlán, imagino que alguien lo puede decir mejor que yo, cuando estaban construyendo esta gran pirámide, ellos decían, nuestro Dios exige sacrificios humanos. Y no sacrificaron una persona, ni 2, ni 20, ni 30, ni 40, ni 1000, ni 10,000, ni 40,000, sino que sacrificaron 80,000 humanos en un periodo de 4 días. Tomaron a 80,000 humanos. Esto quiere decir que fueron 20,000 personas al día, o 833 cada hora, o 14 humanos cada minuto. Mataron por 4 días porque sus dioses le exigían esto. Y saben que no hay ninguna religión pagana que no haya de una manera u otra exigido la vida humana y que hayan matado a sus propios hijos o a sus mujeres. Este es el problema de la adoración falsa. Ese es el problema de adorar a dioses que no es el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac. Me dice un joven. Pero Dios pidió un sacrificio humano. Y ese fue Isaac. Lo interesante es que Dios usa el ejemplo de Isaac para recordarle a Abraham que él no requería ni quiere sacrificios humanos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa, Abraham, si yo te exigiera esto de ti? ¿Lo hicieras o no lo hicieras? Pero Dios eventualmente le dice a Abraham, yo no soy esa clase de Dios. Y lo para envía un ángel, no, a pararlo inmediatamente. No existe ningún mandato bíblico o un ejemplo de la Biblia donde Dios haya exigido la vida de un humano, ni uno. Porque con Dios no hay excepciones. Ese es el problema, queridos. Cuando yo decido vivir una vida afuera de Dios. Y eso es lo que Dios dice. Leamos unos cuantos versos más. Vamos al libro de Salmos, capítulo 106, verso 35 al verso 39. Porque es que Dios no me permite a mí que adore a lo que yo quiera. Lo Dios permite en realidad. Porque es que Dios no quiere que yo elija
a adorar a quien yo quiera, cuando quiera, como quiera. ¿Por qué no vemos? Salmo 106, 35 al 39 dice: antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos. ¿Qué es lo que hacen? Lo que ellos hacen es que se mezclan, aprenden de las otras naciones, empiezan a servir a sus dioses y todos están felices, ¿correcto? Ahí se acaba la historia. ¿Qué sucede? Los cuales les fueron por lazo, fueron ahora atados a la esclavitud de nuevo. ¿Y qué sucede con los esclavos? Y sacrificaron ¿a qué? A sus hijos y a sus hijas. ¿A quiénes? A los demonios. Porque todos ellos, todos esos dioses ajenos, en verdad solo son una imagen ¿de quién? Del diablo. Solo hay dos dioses que existen, en verdad, uno un verdadero, otro falso. Dios, el único Dios verdadero, o Satanás, el falso, y esos son los únicos dos que podemos servir. Y después que dice, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas que sacrificaron a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, así se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Esto es lo que sucede cuando yo tomo una decisión de vivir una vida afuera del Dios de Israel. En el día de hoy, hermanos, hay sacrificios humanos, tal vez no tanto como lo imaginamos, y creo que existen en la realidad. Pero todos sacrificamos a nuestros hijos cuando nos apartamos de Dios. Hay en verdad los dioses de este mundo, el Dios del dinero, el Dios de la pasión. Todo esto es una esclavitud y se pueden ver cómo los padres han entregado a sus hijos a todos estos dioses. Por eso es que nuestro Dios pide de cada uno de nosotros, no porque Él nos necesite, sino porque la humanidad necesita adorar al único Dios verdadero. Pero ¿qué es lo que el mundo hace? Romanos capítulo 1 nos recuerda, Romanos 1, verso 23 al 25 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, del cual es bendito para siempre. Amén. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que el mundo hace entonces? Que entregan verdad a sus vidas, a los dioses ajenos, entregan a sus hijos porque Dios dice que se aleja de ellos y los deja que hagan lo que ellos quieran. Este es el problema cuando la humanidad o cuando nosotros nos alejamos del Dios verdadero. Ahora, nosotros no nos hemos alejado del Dios verdadero, ¿correcto? Nosotros estamos adorando a Dios el sábado, ¿no? Estamos entrando ya en las horas del sábado y adoramos a nuestro Dios, el Dios verdadero. Pero existe un problema. Que Dios no quería adoración a menos que hubiera libertad. Nosotros predicamos este mensaje, Apocalipsis 14:6. Quiero que pensemos en nosotros mismos en la última parte. Pensemos, ¿será que yo estoy adorando al Dios verdadero de acuerdo a la Biblia? Apocalipsis capítulo 14, vamos a ver el verso 6 y verso 7. Apocalipsis 14, 6 y 7 nos dice, y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué es entonces, hermanos, que nuestro mensaje de hoy pedimos y decimos que Dios exige adoración? En el mundo de hoy tenemos como 2.3, 2.5 mil millones de cristianos. Saben que la religión cristiana es la religión más grande del mundo. ¿Por qué es entonces que les vamos a hablar acerca de la adoración si todos ellos están adorando, no? Claro, hay una gran diferencia entre el sábado y el domingo, pero todos están adorando. Porque en verdad, tristemente, la adoración que Dios pide no es la adoración de venir aquí a la iglesia, de cantar cantos, de dar diezmos, todas esas cositas, hermanos, son solamente un resultado de aquellos que adoran a Dios. ¿Sabían eso? El venir a la iglesia es un resultado de aquellos que quieren o están adorando a Dios. ¿Por qué no permitimos que la Biblia nos aclare esto? Muchas veces, cuando pensamos en adoración, pensamos en edificios, en iglesias. El cantar, ¿no? El cantar, algunos hermanos tienen el talento, ¿no? No todos nosotros tenemos el talento, pero tenemos otros. Y estamos muy agradecidos y decimos estamos adorando a Dios. Pero hay que mirar qué es lo que la Biblia nos dice y quiero que nos preguntemos de todo corazón. ¿Será que yo en verdad estoy adorando a Dios o me estoy engañando a mí mismo? ¿Qué nos dice Hechos capítulo 7, verso 48? Hechos 7, 48. Porque si no estamos adorando a Dios, hermanos, es importante que lo entendamos, lo podamos reconocer, aceptar el día de hoy. No importa si somos visitas, si somos miembros, si somos hijos, niños, jovencitos. Si no estamos adorando a Dios de acuerdo a la Biblia, hay un problema muy grande. Hechos 148 dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice. ¿Será que muchas veces decimos, no, aquí está Dios? Yo he tenido temas acerca de la puerta del cielo que frecuentemente la asociamos con la iglesia. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Dios dice, no habita ¿dónde? En templos, en edificios. Entonces nunca más regresamos a la iglesia, ¿no? Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Lo que la Biblia nos está diciendo, que no creamos que el adorar a Dios significa tenemos o es imposible, no muchas veces pensamos, es que si yo no voy a la iglesia no puedo adorar a Dios. No quiere decir a la misma vez que no voy a ir a la iglesia. Estuvo la gran pandemia. ¿Se acuerdan, no? Yo estuve aquí durante la pandemia. Y hubo un momento que no pudimos ir a la iglesia. ¿Será que ya no adoramos a Dios porque no podíamos ir a la iglesia? Absolutamente no. Y muchos deseaban ir a la iglesia y no podían. Ahora, ¿será que no habían adoradores de Dios durante ese año, año y medio, 2 años? Absolutamente que habían. Porque el adorar a Dios no se requiere ir a un edificio. La iglesia tiene otro propósito. La iglesia es para servir, para predicar, para ir afuera, ¿no? Organizados y llevar el evangelio y para animarnos, claro. En el libro de Isaías capítulo 29, verso 13, ¿cuál es el problema de muchos cristianos en el día de hoy? Y muchos cristianos aún en la iglesia de Dios. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón lejos está ¿de quién? De mí. Si venimos aquí en esta noche
y nuestro corazón no está aquí, ¿qué clase de adoración es esa? Si venimos todos los sábados a la iglesia, todos los viernes, todos los miércoles, y nuestro corazón está lejos de Dios, ¿qué clase de adoración es esa? No es una adoración de Dios. Entonces, ¿qué es lo que muchos hacen? La siguiente parte. Y su temor, dice, para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. Necesitamos más reglas, decimos algunas veces. Porque no estamos adorando a Dios. No están viniendo a la iglesia, no están leyendo su Biblia, no están comiendo bien. Más reglas, entonces, es la solución. No. La solución es que entreguemos nuestro corazón a Dios. Que podamos de corazón servir a Dios, no solamente los sábados, no solamente los miércoles, pero que podamos adorar a nuestro Dios todos los días de la semana. Con cada palabra expresada a mis hijos, con cada palabra expresada a mi esposa, a mi esposo, con toda acción que yo hago cuando no me ven en la iglesia, cuando el pastor no está ahí, cuando los hermanos no están ahí, eso va a definir si soy un adorador de Dios o no. La Biblia nos dice que va a llegar un momento donde toda cosa secreta va a aparecer, no como en una televisión, digamos. Toda cosa secreta Dios va a traer a luz. Todos creemos esto, amén. Todos creemos esto, pero sabían que no todos actuamos como si creemos esto. Hay cosas en muchas vidas que si solamente las pudiéramos poner aquí en esa televisión, ¿no? Que todos miraran los secretos, los pensamientos. ¿Cuántos de aquí permanecieran aquí en este cuarto, no? Espero que todos. Me acuerdo cuando Jesús viene en un grupo de gente y va a apedrear a esa mujer. ¿Qué es lo que Jesús comienza a hacer? A escribir en el polvo todos los secretos de aquellas personas. Y saben que ellos eran líderes de Israel. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los líderes del pueblo de Israel, cuánto de la gente que dice que sirve a Dios, que adora a Dios, no saldríamos corriendo, ¿no? Si nuestro Dios revelara todos los secretos en esta televisión. Yo creo, queridos, que no tenemos que hacer eso. Yo creo que nuestro Dios nos recuerda que nosotros podemos adorarle a Él de la manera como la Biblia quiere que le adoremos. Y no es creando un templo, no es comprando otra iglesia, aunque necesitamos, sabemos eso, ¿no? Pero eso es lo que sucede cuando hay adoradores a Dios. Y muchos ocultan su vida secreta, ocultan sus pensamientos, porque tienen miedo que si el pastor se da cuenta, si el profeta, no, si hay uno por allá se da cuenta, si la iglesia se dan cuenta, qué vergüenza tuviera yo, decimos. Si pudiera leer los pensamientos, los textos, los mensajes, todas estas cosas, qué vergüenza tuviéramos. Hermanos, la pregunta es, ¿será que estamos adorando a Dios de la manera como la Biblia nos dice? ¿O será que somos igualmente que cualquier otra iglesia que solamente va a la iglesia a cantar y a orar? Hermanos, nuestra iglesia debe ser una iglesia diferente. Una iglesia donde se encuentra el evangelio verdadero. Donde, por ejemplo, no hipocresía, vamos a enseñarle al mundo que nosotros tenemos la verdad. Hermanos, no va a ser la cantidad de dinero que va a predicar el evangelio en Las Vegas. No va a ser la cantidad de miembros que tengamos en Las Vegas. Ni va a ser el conocimiento que tengan los hermanos de Las Vegas. Sino va a ser cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre la iglesia de Las Vegas, donde esta ciudad
va a escuchar el mensaje que hasta el día de hoy nunca hemos escuchado. Pero es imposible a menos que seamos adoradores verdaderos de Dios. Quiero leer unos cuantos versos antes de concluir hoy. El libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 31, hay una bella profecía. Hay una terrible profecía, disculpen. Ezequiel 33, 31 nos dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como mi pueblo. Van a pretender ser la iglesia de Dios, van a pretender ser el pueblo de Dios, y oirán tus palabras, y van a escuchar todo lo que el predicador dice. Van a tomar notas, van a escuchar, van a ver después. Pero ¿qué nos dice? Y no las pondrán por obra, porque con su boca muestran mucho amor, pero su corazón va en pos de su avaricia. Hermanos, yo no creo que esta sea la profecía para nosotros. Yo creo que esta es la profecía para todas aquellas iglesias que no tienen el evangelio verdadero. Pero el pueblo de Dios tiene el evangelio verdadero. Y nosotros no vamos a adorar a Dios solamente con la boca, solamente con cantos, con oraciones. Eso va a suceder, hermanos. Vamos a venir a la iglesia. No dejemos de venir a la iglesia, nos dice Pablo, ¿no? De congregarse el uno al otro, especialmente entre más se acerca el día que esperamos. Juan capítulo 4, verso 24 nos dice lo siguiente. Juan 4, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, Dios está buscando adoradores en espíritu. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu? Romanos capítulo 8, verso 4, todo el capítulo, queridos, si no lo conocemos, que sea en sí una pequeña tarea, ¿no? Para nosotros, de entender Romanos capítulo 8, porque aquí nos dice qué significa adorar a Dios en espíritu. 8, verso 4 en adelante nos dice: porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida y paz. Hermanos, si andamos en la carne, si practicamos las obras de la carne, si practicamos los pensamientos de la carne, no estamos adorando a Dios en espíritu. No conozco la vida de todos acá y gracias a Dios que no conozco todos los detallitos, ¿no? Pero con todos me he sentado y hemos hablado 95%, voy a decir así, ¿no? Con la gran mayoría me he sentado en un momento a otro y hemos conversado. Y sé que todos tenemos deseos genuinos de adorar a nuestro Dios. Pero cada uno sabemos las cosas secretas, los pensamientos, las cosas que nadie conoce hasta ahora. Y yo espero, queridos, que con eso podamos adorar a nuestro Dios. Con las cosas que no se ven, podamos adorar a nuestro Dios día y noche, todos los 6 días de la semana. Quiero concluir con este último párrafo. Review and Herald, diciembre 22 del año 96, nos dice: los que se reúnen para adorar a Dios deben desechar todo lo malo de su vida, a menos que lo adoren en espíritu y en verdad,
y en la belleza de la santidad, su reunión no servirá de nada. Hermanos, yo creo que esta reunión sí sirve de mucho. Yo creo que no estamos aquí en vano, que no estamos gastando nuestro tiempo. Y esto es que por la gracia de Dios hemos sido purificados, hemos sido cambiados y la hipocresía no existirá en nosotros. Estos son los adoradores que Dios quiere. Queridos, enseñémosles a la gente de Las Vegas que nosotros tenemos el evangelio verdadero, no por el tamaño de la iglesia o por la cantidad de miembros, porque nunca ha sido así el pueblo de Dios, pero por el poder que existe en Dios en cambiar completamente a la humanidad. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Amén.